Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí atendiendo a la presentación del doctor Antonio Flores Tlacuahuac. Me voy a dar a la tarea de leer un poco de su biografía para que conozcan un poco más la carrera del profesor. Y dice así: el doctor Antonio Flores Tlacuahuac es actualmente profesor del Tecnológico de Monterrey, es parte del Departamento de Tecnologías Sostenibles y Civil y es miembro del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible. Recibió su licenciatura por parte de la Universidad Autónoma de Puebla en 1985 y su doctorado por el Imperial College of Science, Technology and Medicine en 1994, ambos en ingeniería química. Se ha desempeñado como consultor para varias empresas farmacéuticas y de polímeros. Sus intereses de investigación se encuentran en las áreas de modelado matemático, simulación, aprendizaje automático, optimización, computación cuántica y control de sistemas de procesamiento, con énfasis en nuevas tecnologías, energías alternativas y sistemas de polimerización. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México con nivel 3 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha graduado alrededor de 30 estudiantes de maestría, 10 de doctorado y ha publicado alrededor de 150 artículos en revistas de investigación a nivel internacional. Actualmente es miembro del Consejo Editorial del Industrial Engineering Chemistry Research, una revista publicada por la American Chemical Society, y también es coeditor de la revista Latinoamericana de Investigación Aplicada. El profesor Tlacuahuac se ha tomado 2 años sabáticos en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Carnegie Mellon y 3 estancias de investigación en verano en el Grupo de Dinámica de Control de la Universidad Técnica de Berlín. Ha sido profesor visitante en la Carnegie Mellon University y mantiene colaboraciones de investigación activas con investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Cornell, la Universidad de Wisconsin-Madison, Universidad de California en Berkeley y Universidad de Waterloo en Canadá, Universidad de Bradford en Reino Unido y Universidad Técnica de Berlín. Sin más preámbulos y para no tomar tiempo del seminario, les presento al doctor Antonio Flores Tlacuahuac. Por favor, un aplauso. Muchas gracias por su presencia y por atender este seminario, ya sea de manera presencial o virtual. En esta ocasión voy a aprovechar este seminario para platicar con ustedes de un tema que me parece fascinante, que tiene que ver con el uso de las llamadas computadoras cuánticas o del cómputo cuántico para el diseño de materiales, obviamente materiales nuevos, materiales que tengan características de sustentabilidad. Me tomé la libertad de cambiar un poquito el título, ahí dice ab initio y no decía en el título original de la plática. Pensaba que era un poco más descriptivo de lo que vamos a hacer. Ab initio quiere decir desde cero, ¿ok? O sea, un método de diseño que no hace ninguna suposición básica de modelamiento para, en este caso, el propósito de diseño molecular. Se van a dar cuenta qué significa realmente este término, ¿sí? Nuestro propósito es cómo usamos este tipo de sistemas de cómputo para diseño, como les decía, de nuevas moléculas, ¿sí? Donde el diseño o nuestros modelos, que son tipo modelos matemáticos, están libres de errores de modelamiento, ¿sí? Es decir, lo que pretendemos, como lo van a ver, es realmente modelar la conducta de la naturaleza y tal o como ocurre en ambientes reales, ¿sí? Esto solo puede ser posible a nivel de la llamada mecánica cuántica, y eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer en esta pequeña plática. Cuando me pidieron que diera esta plática, estuve pensando en tratar de hablar de conceptos que tienen que ver con cómputo cuántico que no sean muy avanzados, a nivel más bien descriptivo. Entonces, en un sentido, esta plática es como una especie de pequeño tutorial, pero es inevitable si van a hablar de investigación, digamos, de frontera, ¿sí? Inevitablemente en algún punto van a tener que surgir matemáticas. Entonces, tratar de no estar tantas matemáticas, las menos necesarias, ¿sí? para propuestas de esta plática, ¿sí? Entonces, si ven algunos conceptos que parecen básicos o elementales, es porque, en mi opinión, ese es un área de desarrollo muy reciente
Y puede ser que algunos de ustedes no estén muy familiarizados con la terminología y por esa razón van a ver algunas cosas explicadas de forma pues muy básica o muy elemental, ¿sí? Bueno, voy a empezar primero hablando un poquito del esquema de diseño que utilizamos para diseñar en general nuevos sistemas que pueden ser materiales, procesos, etc. Normalmente empezamos con formulando un problema y construyendo un modelo. En esta plática estamos interesados en los llamados modelos matemáticos, no en modelos físicos o en trabajo experimental. Todo el trabajo que hacemos en mi grupo de investigación tiene que ver con el desarrollo de este tipo de modelos, modelos de tipo matemático. Después de formular este problema, construimos un modelo yendo de la primera a la segunda parte y a veces necesitamos también ir de regreso para reformular nuestro problema y el modelo. Después, obviamente, en alguna parte necesitamos validar nuestros resultados y cuando hacemos o realizamos una serie de experimentos, aquí debo decir que yo no trabajo en cuestiones experimentales y normalmente lo que hacemos es colaborar con gente que sí es muy eficiente o capaz para, digamos, de realizar la parte experimental. Esto también es un camino de dos vías, ¿sí? Después de esto necesitamos interpretar los resultados, también tal vez con esto nos ayude para construir nuevos experimentos, ¿sí? Y si los resultados o la interpretación de resultados no es la adecuada, regresamos a la fase de formular nuestro problema y si fuese el caso contrario, pues terminamos con nuestro problema. Cada una de estas fases requiere algún tipo de validación, ¿ok? Ya sea validación a partir de datos experimentales, validación más bien a partir de la información que pueda tener algún experto en un área, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene esta idea de utilizar mecánica cuántica para modelar o simular sistemas que ocurren en la naturaleza? La idea no es pues tan nueva, realmente fue propuesta en este artículo en 1981 por un físico, Richard Feynman, premio Nobel de 1965. Feynman era todo un tipo, era una persona, pues, va a decir, muy, muy brillante, le ha hecho muchas contribuciones en la parte de química cuántica, ¿sí? Y era un personaje, pues, muy extrovertido, como pueden ver de aquí. Fue esta lámina que me encontré por ahí en la internet, ¿sí? Entonces, la idea de Feynman decía esto: si realmente estamos interesados en simular la conducta de la naturaleza, necesitamos simplemente simularla tal y como ocurre en la naturaleza a nivel de química cuántica, ¿sí? Esta es la conducta real o verdadera de la materia. Aunque para nosotros, por la escala en que vivimos, parece ese mundo algo raro y extraño, todos los materiales que ustedes tienen en sus manos, su ropa, zapatos, celulares, todo lo que puedan, alimentos, etcétera, todos están regidos, las propiedades que puedan tener, ¿sí?, por lo que ocurre a nivel atómico. ¿Okay? Esa es la realidad. Aunque es transparente para nosotros, no lo vemos, eso no significa que no ocurra de esta forma. Por supuesto que ocurre. Y esta es la naturaleza real, o la forma real como trabaja la materia. Entonces, Feynman dijo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente pensar en que los cálculos que tenemos que hacer para diseñar materiales tienen que ser cálculos a nivel de la llamada mecánica cuántica. Sin embargo, los sistemas de cómputo existentes o presentes, que vamos a llamar computadoras o computación clásica, son incapaces, ¿sí?, de modelar la conducta a nivel cuántico. Les voy a explicar por qué un poco, ¿sí? En pocas palabras, cuando tratamos con sistemas cuánticos, la conducta de los sistemas es completamente aleatoria, ¿sí? Esto es así, lo vamos a ver, y es una de las cosas que le causan conflicto a mucha gente. No sé si estén enterados de que Einstein, el propio Einstein, siempre estuvo en contra de todo este tipo de teoría, porque decía que Dios no jugaba a los dados, por ejemplo, que el mundo no podía ser probabilístico. Hoy sabemos que es completa, total y absolutamente probabilístico, ¿ok? Aunque no nos los parezca. Y les decía, no somos capaces de simular con precisión eventos aleatorios. Ustedes pueden decirme, es que las computadoras pueden simular sistemas o ambientes aleatorios. No pueden. Parecen aleatorios, pero no son aleatorios, definitivamente, ¿sí? Bueno, entonces esto es un poco la idea, viene parte de este tiempo, y desde entonces empezó a considerar seriamente cómo construir computadoras que pudieran utilizar los fenómenos que ocurren a escala molecular, a escala atómica, etcétera, a escala cuántica, para poder realizar cálculos. Vas a dar cuenta cómo este cambio sirve no solamente para simular materiales, sino para resolver problemas computacionales que son en este momento imposibles de resolver. Aun si ustedes juntan todas las supercomputadoras que hay en el mundo y las pudieran poner juntas, no es posible. O sea, es una fracción ridícula
de lo que tendríamos que utilizar para resolver problemas a escala cuántica, o aún problemas que se ven relativamente sencillos, digamos, ¿sí? Bueno, áreas de aplicación de cómputo cuántico, vamos a hablar de diseño de materiales, el área de optimización y el área de machine learning o inteligencia artificial. No son, ojo, las únicas aplicaciones que las que pueden usar ese tipo de sistemas de cómputo, pero han sido los más explotados hasta ahorita o hasta este momento, ¿sí? Y cada uno de estos proyectos que les voy a hablar son ideas que están todavía por realizarse. O sea, eso quiere decir que si a algunos de ustedes estudiantes les interesa, hay muchísimo trabajo que hacer en esta parte. Estamos simplemente al inicio de un largo camino. ¿Okay? Por ejemplo, en el diseño de materiales podemos tratar con el desarrollo de nuevos materiales, superconductores a altas temperaturas, mezclas de metales fuertes y ligeras también, para el descubrimiento de nuevo tipo de medicamentos, el entender cómo se donan las proteínas es importante, el diseño de medicamentos, por ejemplo, específicos para una cierta persona también, tecnología de baterías, materiales del medio ambiente, captura del CO2, purificación del agua, por ejemplo, y el área de catálisis, por supuesto, ¿sí? Entonces, el área de catálisis, todos y cada uno de esos, donde ustedes vean algo que tenga que ver con materiales con conducta atómica, ahí se puede emplear este tipo de conocimientos. Yendo un poquito más al área de optimización, la mayoría de las empresas o startups que existen hoy en día y que ofrecen servicios de cómputo cuántico, ¿sí?, tratan de resolver problemas en esta parte, en la parte de optimización. Normalmente es lo que hacen, todavía no están en fase de poder trabajar con el diseño de materiales, pero sobreviven, digamos, con proyectos en el área de optimización, tal, por ejemplo, como el manejo de cadenas de suministro, el modelamiento de mercados, distribuciones de energía, en logística. Y ojo, un problema muy interesante para la industria de la aviación, ¿sí?, el secuenciamiento de vuelos y la asignación de tripulaciones. Y en el área de Machine Learning también, pues tenemos algunos desarrollos en la llamada Support Vector Machines. No sé si estén un poco familiarizados con esta área. La mayoría de la gente cuando oye hablar de Machine Learning, casi siempre se refiere al área de esta área de redes neurales. En realidad es una aproximación no muy eficiente. El problema rigurosamente se tiene que resolver con esta metodología. El problema que no podemos utilizarlo es otra vez lo que vamos a hablar a continuación, es un problema de complejidad computacional. Pero parece ser que esta área va a revivir pronto debido a avances en el área de cómputo cuántico. Como muchas otras áreas en ciencia e ingeniería, parece que están muertas, que no sirven para nada, y de repente ocurre algo que las hace revivir. Y que entonces, para los cuales algo se descubre que las vuelve un poco más útiles, ¿sí? Bueno, eso es en esta parte también el aprendizaje reforzado, y para el entrenamiento, por ejemplo, de cosas como el ChatGPT. Este programa que la mayoría hemos usado, ¿sí?, requiere muchísimo tiempo de entrenamiento. Se puede reducir mucho una vez que entendamos cómo resolver problemas de gran escala con ese tipo de herramientas. ¿Ok? Bueno, entonces los objetivos de investigación los dividí en tres partes: el diseño, síntesis y caracterización de materiales sustentables. Ojo, si se dan cuenta, ¿sí?, aquí yo sé a propósito la palabra diseño en rojo y síntesis y caracterización en azul. Esto quiere decir que en mi grupo vamos a trabajar más en esta parte, en diseño, pero por supuesto cuidando también de colaborar con gente que haga síntesis y caracterización de materiales. La enorme ventaja de trabajar en un instituto de investigación es que normalmente hay gente con diferentes backgrounds, diferentes preparaciones. Hay gente que, pues esa es la idea, de poner a gente a colaborar, gente que conoce un área, gente que conoce otra área, y juntando el expertise se pueden conseguir resultados muy interesantes, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces esa es la idea. Estamos interesados en el diseño de materiales orgánicos, inorgánicos, en sistemas biológicos también, macromoléculas más complejas y proteínas mucho más complicadas, y esta es la idea. Hasta ahora la mayoría de los materiales se han diseñado utilizando fundamentalmente el enfoque experimental y haciendo uso del conocimiento, heurísticas, etcétera, que normalmente la gente tiene en un área determinada, sí, lo cual es bastante bueno, o sea, es mucha experiencia ahí acumulada, ¿sí? Pero nuestra intención es mezclarlo con cómputo cuántico. ¿Para qué queremos el cómputo cuántico? Para reducir el esfuerzo de diseño de materiales. Obviamente, jamás pretenderíamos ni remotamente remover la parte experimental, es algo que no podemos hacer. Simplemente integrar las dos partes de tal forma que en vez de un periodo de 10 años, 15 años, que llevaría el diseño de material, podemos hacerlo en 2 o 3 años, por ejemplo.
algo mucho más rápido, con la garantía de que ese material tiene las características que nosotros buscamos en él. Y llámese funcionalidad, sustentabilidad, etcétera, las características para el que haya sido diseñado. Es un pequeño chip cuántico que me encontré por ahí en la internet. Entonces, esta es la idea, ¿sí? Utilizar estos dos enfoques. Bueno, muy bien. Y en pocas palabras, lo que queremos nosotros es duplicar con exactitud, ¿sí? El 100% de exactitud, no 80, 90, el 100% de exactitud, la conducta de materiales a este nivel. Lo que pasa en esos matraces o en equipo experimental o en equipo industrial se puede duplicar utilizando un sistema de cómputo cuántico. Este es un esquema de una computadora cuántica que pueden encontrar. En realidad el procesador está aquí abajo, ese chip que les enseñé antes está por acá. Todo esto que ven aquí es equipo de enfriamiento. ¿Sí? Estos circuitos contienen algo que se llama qubits, ahorita vamos a ver qué son, y deben estar prácticamente libres de movimiento. Prácticamente este enfriamiento ocurre hasta el cero absoluto prácticamente, y entonces esto logra aislar a los qubits o los bits que se utilizan aquí, y puede evitar una serie de problemas que vamos ahorita a platicar. Hay una razón para que eso ocurra así, ¿sí? Se ven más vistosos, algunas empresas los cubren con corazas como para no enseñar, digamos, la parte interna, pero esencialmente es eso. Todo esto que ven acá es enfriamiento por etapas hasta prácticamente ser absoluto, y acá están los chips. ¿Ok? Por ahí colocados. Entonces, otra vez les repito, nuestra propuesta es esa. Podemos hacer química, ¿sí? O modelar la conducta de la materia, ¿sí? Con cero errores de modelamiento, sí y solo sí utilizamos conceptos de mecánica cuántica. Vamos a ver ahorita un poquito de la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que modela la forma como se comportan átomos, es decir, electrones, protones y neutrones. Por supuesto, hay partículas más fundamentales, pero realmente no son tan necesarias para el diseño de materiales. ¿Okay? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Okay. Bueno, muy bien. Este es un sistema, un clúster de cómputo clásico. Bueno, si hay computadoras que son tan poderosas, etcétera, en el mundo, ¿cuál es el problema de seguir tratando con ellas? Ahorita lo vamos a ver. Estas computadoras tienen unas enormes ventajas. Es una tecnología bien establecida. Hay al menos 80, 90 años de desarrollo detrás de estos equipos de cómputo, desde sus inicios modestos, con bulbos, etcétera, hasta cosas como estas, por ejemplo. Son muy versátiles, las podemos utilizar para simular puentes, diseñar moléculas o para navegar en la internet, por ejemplo. Jugar juegos, desde cosas muy serias hasta cosas no tanto, digamos, ¿no? Ya lo saben, ¿sí? Y también son escalables, se puede resolver problemas de diferente grado de complejidad hasta cierto punto, no todos los problemas, ¿ok? Desventajas de este enfoque, pues lo que les decía, límites computacionales, las mejoras en su desempeño son muy lentas, vamos a ver la ley de Moore, y normalmente requieren una cantidad enorme de energía. Un clúster como ese, de los muchos que tiene Amazon y Google por ahí en el mundo, ¿sí? Consume la cantidad de electricidad de una pequeña población, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchísima energía detrás de eso. Esta es entonces otra imagen de una computadora cuántica. Algunas de las ventajas de esta es que podemos simular, como digo, directamente, ¿sí? Fenómenos a escala cuántica, sin errores de aproximación o de modelamiento. Y ojo, esto es así por dos propiedades muy interesantes que solo ocurren a escala cuántica. La primera propiedad se llama superposición y la segunda es un tipo de paralelismo. La superposición simplemente nos permite representar una enorme cantidad de números simultáneamente, ¿sí? A diferencia de las computadoras clásicas que hacen esta representación, pero secuencialmente, nosotros podemos tener en un sistema de cómputo cuántico, ¿sí? Representados un número enorme de números que vamos a ver a continuación de forma simultánea. Todos esos números existen en la memoria de una computadora de forma simultánea. No es uno u otro, están todos presentes ahí, ¿ok? Bueno, hay un potencial enorme para avanzar aquí. Algunas de las ventajas, bueno, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas siempre, la madurez tecnológica. La primera computadora cuántica se puso en línea en el 2016, lo cual pues no son ni 10 años, son 8 años, o por ahí más o menos, ¿sí? Entonces, con solamente 5 qubits. Ahorita les voy a hablar del número de qubits. Era una computadora prácticamente de juguete, por decirlo de esa forma. Y uno de los problemas principales que tenemos con el cómputo cuántico, hay que decirlo, es esto que se llama ruido o errores. ¿Qué son?
pues por eso les decía que estaban aisladas a 0 grados prácticamente Kelvin, para evitar que interaccionen con el medio ambiente a nivel de pues, ruido mecánico, ruido electromagnético, campos que interfieran, ¿sí? Eso los mete en problemas serios. Y ese es el principal problema, en mi opinión, ese es el problema central en este momento en cómputo cuántico. En el momento en que podamos encontrar una forma de remover problemas de ruido, vamos a tener un número muy grande de qubits disponibles. Y sí, hay que tener un poquito de tiempo y deseo trabajar en esto para, digamos, un poco de experiencia en este campo para programar este tipo de computadoras. A ver, déjenme decirles algo. Si ustedes están acostumbrados a utilizar un lenguaje de cómputo para comunicarse con una computadora, hacer cálculos, está bien, en cómputo cuántico no existe eso. Tienen que armar un circuito, ¿sí? Un circuito cuántico, como los viejos circuitos que se usaban para computadoras analógicas hace mucho tiempo. Tienen que aprender cómo armarlo y comunicarse con estas computadoras a través de un lenguaje como Python. Por ejemplo, IBM tiene una interfaz muy agradable que se llama Qiskit, que es lo único que hay en este momento para poder comunicarse con las computadoras cuánticas de IBM. Hemos tenido reuniones con gente de IBM y a pregunta mía de que, oye, ¿y cuándo van a tener un compilador como C? El compilador se llama Qiskit. Bueno, eso es lo que tienen ellos por compilador. En realidad no es el caso. Ahorita vamos a hablar un poco más. Ya hay cosas más recientes en el mercado. El problema con empresas con IBM es que pues, son monstruos gigantes y a veces les cuesta mucho moverse en una dirección. Y para eso hay empresas más pequeñitas, con un número de empleados, que pueden hacer este tipo de desarrollos de manera mucho más rápida y eficiente. Bueno, esa es un poquito de la idea. Les voy a platicar por qué tenemos problemas con la solución de problemas, por así decirlo, la redundancia, sí, digamos que muestran esto que se llama complejidad computacional. ¿De dónde viene el problema? ¿Por qué necesitamos computadoras cuánticas? Por algo que ahora entendemos, hace muchos años no se sabía de esto, pero hace unos 40 años para acá, por ejemplo, aquí está lo que se llama complejidad computacional. ¿Qué cosa es la complejidad computacional? Pues es simplemente el número de operaciones o el tiempo de cómputo que ustedes necesitan para realizar una operación. Imagínense invertir una matriz, por ejemplo, que es algo que la mayoría creo que hemos hecho a mano o con algún algoritmo, ¿sí? Pues, nada más imaginen, no estoy diciendo que sea el caso siempre, pero imagínense que es un cálculo como ese. En esta gráfica lo que se muestra es cómo el tiempo de cálculo depende del tamaño. Si nuestro algoritmo que tenemos para invertir una matriz tiene algo que se llama complejidad computacional, los cálculos, el tiempo de cálculo será del orden n al cuadrado, donde n es el número, por ejemplo, de incógnitas, ¿sí? Entonces, esto muestra un aumento más o menos polinomial. Parece que no es polinomial, ahorita vamos a ver que sí. En contrapartida, si nuestro algoritmo muestra este tipo de conducta, complejidad exponencial, pues para tamaños muy pequeños no aumenta mucho el tiempo de cálculo, pero de repente ocurre esto. Fíjense en las escalas. Esto es 1 por 10 a la 6 y es 400. ¿Ok? Para apreciarlo un poco más, los voy a poner juntos. Mire, ¿ok? Esto es lo que tenemos. Este es el problema central porque no podemos utilizar computadoras clásicas, llámense computadoras de escritorio o supercomputadoras, como quieran, ¿sí? Como se llama, para poder realmente resolver problemas muy grandes. O sea, cuando intentamos utilizar más incógnitas, por ejemplo, nuestro programa, ¿por qué quisiéramos utilizar, por ejemplo, más incógnitas? Perdón, voy a ir para allá. ¿Okay? ¿Por qué quisiéramos? Pues simplemente porque si estamos resolviendo, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales, queremos tener un espacio mejor definido, un mejor mallado, por ejemplo, cosas como estas. Y esto es imposible si nuestros algoritmos muestran complejidad exponencial. Esta es la razón por la que no podemos resolver problemas, por ejemplo, de diseño de nuevos medicamentos o nuevos materiales, porque los problemas tienen este tipo de característica. Son problemas que muestran complejidad computacional. ¿Cómo hemos lidiado con esto? Bueno, si se acuerdan ustedes de esta ley de Moore, ¿sí? Desde que empezó a desarrollarse en cómputo clásico, ¿sí? Ha habido un incremento enorme en las capacidades de cómputo. Una computadora que tienen ustedes, que todo el mundo trae en el bolsillo, el teléfono celular, tiene mucho más poder de cómputo que las computadoras que usaba NASA para los primeros vuelos espaciales, por ejemplo, pero muchísimo más. ¿Okay? No hay ni siquiera comparación. Fíjense, por ejemplo, en esta gráfica de la ley de Moore, si se acuerdan de la ley de Moore, no es una ley en el sentido estricto físico, es una observación más bien que hizo Gordon Moore cuando trabajaba para Intel, de que cada 2 años se incrementaba el número de transistores en un chip.
¿ok? Entonces, esto más o menos se mantuvo esta tendencia. Vamos a empezar con esta gráfica aquí, mire, fíjense. En 1970 teníamos 1000 más o menos transistores. Y fíjense muy bien, esta gráfica hasta el 2020. En el 2020 hay reportados 50 billones, no millones, billones de transistores. ¿Ok? Se dan cuenta cómo en este periodo de tiempo, de 70 hasta pasaron 50 años, esto aumentó, ¿sí? 50 millones de veces el número de transistores. Y esta es la razón por la que nuestras computadoras, pues una computadora que puedan comprarse en el Walmart o algo así, tienen mucha capacidad de procesamiento más que las que yo usaba cuando era estudiante, por ejemplo, mucho más, ¿ok? Pero la razón es esta, porque tenemos más transistores, ¿sí? Sin embargo, esto que pudiera ser como la solución, pues si el problema es que no tenemos transistores, pues pongan más transistores, ¿ok? Y realmente se ha logrado hacer ese tipo de desarrollos de manera muy eficiente por las compañías que los fabrican, mejorando los procedimientos de fabricación, etcétera, pero vamos a llegar a un pero, ¿sí? Bueno, aquí está la comparación que les decía. Esta tendencia, esta gráfica muestra, ¿sí? el tamaño de los transistores o microprocesadores con respecto al número de años. Si dan cuenta, empezamos con 10 a la 4 nanómetros, llegamos a este punto, eso es más o menos la fecha actual, ¿sí? Donde tenemos tamaños de 2 o 3 nanómetros, ese tamaño son los circuitos que tiene su computadora, por ejemplo, ¿ok? Son muy pequeños, pero pues esta curva ya no va a avanzar más. ¿Por qué? Ya no es posible hacerlo, hay aquí un límite. Esta línea roja, 10 a la 0 o 1 nanómetro, ¿sí? Muestra el límite aproximado a la frontera, más allá de la cual aparecen ya efectos cuánticos. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que los transistores diseñados con la vieja tecnología sin tomar en cuenta la mecánica cuántica, no se van a comportar de la forma esperada cuando se siguen reduciendo el tamaño. Simplemente la materia tiene otra forma de comportarse completamente diferente a nivel cuántico. Entonces, esto no va a poder seguir. Y esta es la razón por la cual necesitamos entonces utilizar el cómputo cuántico. Si excusan a gente que fabrica supercomputadoras, parece que no, pues vamos a ser capaces de reducirlos más. Lo que están haciendo es tratando de poner simplemente también pues, más chips a través de tarjetas como GPUs, etcétera. Pero en realidad no es la solución. Evidentemente no es la solución, tal la vamos a ver, ¿sí? Lo que se requiere es dar el salto. Si ustedes quieren realmente resolver problemas fuertes, demandantes, etcétera, necesitan utilizar invariablemente cómputo cuántico, ¿ok? Bueno, ¿qué sabemos en relación a cómo simular o diseñar? Fíjense muy bien que le puse ahí simulación. Ojo, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es simular un material y otra cosa es diseñarlo. ¿Ok? Por el diseño yo entiendo que ustedes tienen que especificar grupos funcionales, cómo están orientados en el espacio, temperaturas y presiones de las que va a trabajar esta molécula, etc. No es solamente tomar grupos, colocarlos y decir, bueno, pues esta es la molécula. ¿Cómo sabemos que esa es la mejor configuración, por ejemplo? Y es aquí donde nosotros como ingenieros tenemos un buen rol que jugar. Normalmente es un problema en que si vienen del área de ingeniería, no necesariamente, pero si vienen de ingeniería es menos complicado de entender. Ojo, necesitamos la simulación como parte del diseño, pero la simulación no es el diseño de una molécula, es parte, ¿sí? Para trabajar el diseño necesitamos utilizar técnicas de optimización rigurosas, eficientes, orientadas hacia datos, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar a continuación, ¿sí? Tenemos cosas como simulación dinámica molecular, métodos de Monte Carlo y métodos ab initio. No voy a tener mucho aquí, estos son los que más me interesa discutir por el momento, ¿sí? Ustedes podrían decirme, es que hay métodos ab initio que corren en sistemas de cómputo tradicional o clásico. Claro que los hay. Está DFT, Density Functional Theory, Hartree-Fock. Son aproximaciones. DFT, en realidad, los desarrolladores de esta metodología se les otorgó un premio Nobel nada más por la propuesta de cómo resolver problemas de cómputo o de mecánica cuántica de forma aproximada o simple, o que pudiéramos hacerlo en una computadora clásica. Ya no es más necesario, créanmelo, no estoy diciendo que sea trivial, pero en principio la existencia de cómputo cuántico permite olvidarnos por el momento de DFT, de Hartree-Fock, todas esas cosas, ponerlas a un ladito y trabajar directamente con la persona que nos interesa trabajar, que son las ecuaciones de Schrödinger directamente.
¿ok? Entonces, esa es la propuesta, ¿ok? Esos son los retos. El costo computacional de todos estos métodos es difícil de validar, etcétera, y siempre hay un problema de escalamiento, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo abordar problemas de simulación a nivel de cómputo cuántico, ¿sí? A la mayoría de ustedes, todo el mundo pasó por la prepa, supongo, nos enseñaron estos orbitales que hay alrededor de núcleos atómicos en forma de circulitos bien definidos. Esas cosas no existen, ¿ok? Está en la imaginación de los autores de algunos textos. En realidad, estas moléculas como electrones se mueven en patrones de ondas, ¿ok? Que es lo que traté aquí de aproximar. Estas ondas, ¿sí? O esta conducta está, pues, digamos, validada experimentalmente, ¿sí? Y el desarrollador de lo que llamamos la ecuación de Schrödinger, pues este cuate Erwin Schrödinger, él es el desarrollador del modelo matemático que predice cómo se mueven estos electrones. ¿Y por qué es necesario? Por eso que vamos a ver a continuación, ese movimiento define una estructura, etcétera, unas características de una molécula que son las que buscamos nosotros, ¿sí? La ecuación de Schrödinger, esa es la parte de matemáticas, perdón, es inevitable, que no les puedo decir, es una ecuación que está por ahí. Les voy a mostrar un poquito la complejidad de esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial parcial no lineal que depende del tiempo y de coordenadas espaciales. Ya que sea que quieran utilizar esféricas o planares, principalmente esféricas, esa es una ecuación. Parece intimidante, pero en realidad no lo es bastante sencilla de resolver, ¿ok? Incluso numérica o analíticamente. Que yo entienda, solamente hay una solución analítica para el átomo de hidrógeno, y es cuando no puedan dormir, traten de ver cómo se resuelve esta ecuación. Es bastante sencilla, créanmelo, la solución no es problemática para el átomo de hidrógeno, es solamente un electrón y un núcleo atómico. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, si decidimos trabajar con la forma de estado estacionario, es decir, no le hacemos caso al tiempo, esta ecuación sigue siendo parcial no lineal, pero solamente en 3 variables, en las coordenadas espaciales. ¿Ok? Bueno, aquí debo aclararles algo, ¿sí? Esos términos que ven aquí, H, es algo que se llama el hamiltoniano. Esta ecuación, aunque no lo parezca, representa un balance de energía simplemente, ¿sí? Es la energía cinética, la energía potencial de un átomo moverse alrededor de un núcleo atómico, perdón, un electrón moverse alrededor del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, este hamiltoniano, ¿sí? Los físicos tienen la costumbre, pues, eso fue desarrollo en física, de llamarle a este tipo de funciones hamiltoniano y lagrangiano, hay varios términos. Yo simplemente lo que opino es que simplemente es una cuantificación o una forma de escribir un balance de energía. Esto es una forma de establecer eso, ¿sí? Entonces, el hamiltoniano es eso realmente, ¿ok? Déjenme regresar un poquito, ¿ok? Aquí, y lo que quería comentar es esto. Este es el hamiltoniano, esta es la función de onda, es esto. ¿Sí? Estos son los eigenvalores del sistema. Los eigenvalores del sistema es numeritos. El eigenvalor mínimo nos dice cómo debe ser la configuración de una molécula para que tenga características de estabilidad simplemente, ¿sí? En realidad, si ustedes ven un poquito la historia de la mecánica cuántica, hubo todo un debate acerca de qué realmente significaba esta ecuación, ¿sí? Lo que esta ecuación nos permite calcular, ahora lo sabemos, o hay un acuerdo, no les dice exactamente dónde está el electrón, sino la probabilidad de que esté en un lugar en algún momento. No pueden encontrar el electrón, es decir, aquí está, lo que pueden decir, aquí está con una probabilidad de X, ok, nada más, es eso, ¿sí? Estos cálculos son completamente probabilísticos, ¿sí? Yo acabo de estar en una conferencia en Italia hace 2 meses y platicaba con un profesor muy estimado en el ambiente, y le decía, ¿por qué no trajes un cómputo cuántico? Es que no me gusta el esquema probabilístico. Sí, y esa es la razón. Yo estoy acostumbrado a pensar en términos determinísticos, pero la naturaleza es completamente probabilística, lo quieras o no. ¿Sí? No sabemos por qué, pero funciona de esa forma. ¿Okay? Ok, bueno, entonces el hamiltoniano tiene términos de energía cinética, como ven aquí, y energía potencial. La energía cinética, pues, es el movimiento de un electrón, y la energía potencial puede ser como, por ejemplo, fuerzas de Coulomb, la atracción electromagnética, por ejemplo. Me voy a ir más o menos rápido en esto, y esta es la ecuación final, ¿sí? Que tenemos un ejemplo muy simple para el átomo de hidrógeno. Esta es una configuración que conocemos muy bien, los niveles de energía del átomo de hidrógeno, perdón, y esta es la ecuación de la que hablamos.
Aquí están los términos, otra vez les digo, cinéticos y de Coulomb, la atracción electromagnética, ¿sí? Esta ecuación tiene una solución más o menos sencilla. Esta sería la forma final de la ecuación. No se dejen impresionar por esos términos, en realidad son muy sencillos. Parecen ser intimidantes, pero en realidad no lo son. Una vez que ustedes pasan la barrera del lenguaje, no dejen que esos términos cubran su visión mental, ¿ok? En realidad no son nada complejos, parecen serlo, parece que quién sabe qué es esa cosa, representa algo físico, algo tangible, aunque no me lo crean, y ese es el poder que tienen este tipo de herramienta matemática. Hay como dicen por ahí, es irrazonable el grado de precisión que puede tener la herramienta matemática. Dios creó el universo y lo hizo que se comportara de acuerdo con las matemáticas. No sabemos por qué, no sabemos decirlo, pero así ocurre. Bueno, para este átomo viejo hay una solución analítica, como les digo, esta es la solución analítica. Si se acuerdan de la prepa, son los niveles de energía, ¿sí? Lo que queremos es diseñar una molécula que tenga el nivel mínimo de energía. Por alguna razón a la naturaleza le gusta trabajar con niveles mínimos de algo, niveles de energía, le gusta minimizar o maximizar algunos términos o propiedades. En particular, en este caso, si ustedes van a diseñar un material, el material va a tratar de determinar allá una estructura donde tenga algo que llamamos energía base mínima, y esa es la configuración más estable, por ejemplo. ¿Ok? Por alguna razón ocurre de esta forma. Estas son las líneas de energía que les decía. Lo que buscamos entonces es operar aquí. Por ejemplo, si fuera el átomo de hidrógeno, ¿dónde debo colocar el átomo de hidrógeno? Por ser el primer nivel de energía, por ejemplo, es obvio, lo sabemos, pero el sistema más complejo no lo va a hacer, y este es el nivel mínimo. Lo que queremos es determinar, ¿sí?, con técnicas de optimización este valor. Encontrar una configuración, proponer una configuración, y entonces utilizar técnicas de optimización para que nos diga, ¿y esta configuración cómo debe estar arreglada espacialmente para que la energía base sea mínima? ¿Ok? Eso no lo vamos a encontrar por ensayo y error. Podríamos hacerlo por llevar mucho tiempo, y lo mejor es utilizar también herramientas de tipo computacional. ¿Ok? Bueno, y entonces esta es nuestra propuesta. Vamos a trabajar en sistemas, el diseño de sistemas moleculares, utilizando, sí, soluciones numéricas de la ecuación de Schrödinger, pero soluciones exactas, utilizando cómputo cuántico, y en este caso nuestra propuesta es utilizar optimización bayesiana orientada hacia datos. Con cómputo cuántico nos vamos a hacer cargo de la fase de simulación, y pues con optimización bayesiana pues de la fase de diseño. Entonces, esos dos enfoques los juntamos, vamos a tener la posibilidad de trabajar en el diseño de materiales siguiendo este enfoque. Ojo, no dejo de recalcar este punto porque es muy importante. Fíjense muy bien, exactas. No tenemos errores de aproximación, en principio. Vamos a dar cuenta ahorita que sí existen errores de aproximación. Si no toman en cuenta el número de interacciones suficientes entre electrones y átomos, de ahí podrían surgir algunos errores. Pero suponiendo que modelen todas las interacciones posibles o deseables, o que ustedes crean que exista, no hay ninguna suposición. Aquí no necesitamos ninguna constante rara. La única constante que hay por ahí es la constante de Planck, pero es una constante muy conocida, pero no necesitan suponer. Es que si la densidad, etc. La ecuación de Schrödinger sí representa la forma fundamental como funciona la naturaleza, y es completamente exacta, excepto cuando tienen efectos cuánticos. Perdón, ¿qué tiene que ver con la relatividad? ¿Sí? Es decir, que su molécula se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. Pero bueno, nosotros no tenemos tantas pretensiones en ingeniería, nos basta con que nuestro diseño sea a nivel laboratorio o una mesa, etc. Si no tienen ese tipo de problemas de tipo de relatividad, entonces la aproximación que ofrece la ecuación de Schrödinger es absoluta y completa. No hay ningún error de aproximación, ¿ok? En principio. ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poquito acerca de este concepto de los qubits, etcétera. Voy a ir un poco más rápido. En un sistema de cómputo tradicional utilizamos bits, como ven aquí, para representar números 0 y 1. Pues todo el mundo ha visto, o se acuerdan de películas como Matrix, por ejemplo, de un chorro de ceros y unos en una pantalla, pues es información que está fluyendo. ¿Okay? En un sistema de cómputo cuántico, el equivalente se conoce como un qubit, y el qubit podemos utilizar un electrón, por ejemplo, para representar un qubit. Queremos representar también dos estados, 0 o 1.
a veces se hace con el giro, gira hacia arriba o gira hacia abajo, por ejemplo. Se puede utilizar un fotón o otro tipo de dispositivos para representar un qubit, ¿sí? Esa es la diferencia entre varios sistemas de cómputo, ¿sí? Las tres principales propiedades de por qué, digamos, existe esta área y por qué está eficiente, tiene que ver primero con algo que se llama el entrecruzamiento. Entrecruzar dos qubits quiere decir que las propiedades de ellos no son independientes. Es decir, si ustedes los entrecruzan, como está aquí mostrado más o menos, ¿sí? Eso quiere decir que lo que le suceda a un qubit, ¿sí? Tiene repercusiones sobre el otro invariablemente. Es como sumar dos números y decir que la suma es igual a 1. Una fracción molar, por ejemplo. Si ustedes fijan una fracción molar, la otra está determinada completamente. No son libres de adificar las dos, ¿sí? Es algo parecido, imagínense esto, ¿sí? Yo fijo una propiedad aquí y la otra en la automática está fijada. ¿Sí? También tenemos una propiedad que se conoce como superposición. ¿Qué cosa es la superposición? Yo aquí lo que he hecho es mostrar esto. Un bit normal puede tomar valores 0 y 1, un qubit puede tomar 0 y 1, pero ojo, puede también en principio representar todas las combinaciones de números entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Cuántas combinaciones tienen? ¿Cuántos? Pues una cantidad muy grande, o sea, tantos como qubits tengamos. Ahorita les voy a dar una idea de cuántos qubits necesitamos para hacer algo práctico, digamos, ¿sí? Bueno, esta es entonces la idea. Además, la enorme ventaja es de que esta representación es simultánea. ¿Sí? Ustedes pueden representar todos los números entre estos límites en un qubit de manera simultánea. No necesitan hacer un cálculo y luego pasar al siguiente qubit. Un solo qubit puede representar mucha información. Obviamente con uno no vamos a hacer gran cosa. El detalle ahorita lo van a ver como cuando empezamos a poner más qubits, las capacidades de representación de números crecen de manera astronómica y eso es lo que le da ventaja a este desarrollo. ¿Okay? Y otra propiedad es la interferencia. ¿Sí? Debo decirles que aquí vamos a utilizar una propiedad de la mecánica cuántica. No sé si en algún momento han hablado de este famoso gato de Schrödinger. El gato está vivo, está muerto, etc. Al final, cuando ustedes abren una puerta, el gato está vivo, está muerto, pero mientras no lo abran, puede estar en cualquier de esos dos estados. Está vivo o está muerto. Y no lo saben hasta que abren la puerta. Aquí es exactamente lo mismo. A pesar de que los qubits puedan tener cualquier valor entre 0 y 1, cuando ustedes miden un qubit, va a ser el valor 0 o es 1. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que utilizamos una propiedad que se llama interferencia, ¿sí? Para calcular cuáles de estos números tienen la mayor probabilidad de tener un cierto valor. Imagínense ustedes que tengo una base de datos con 1 millón de números y quiero que me digan cuál es el número mayor en esa base de datos. Pues lo que hacen es meten todos en su sistema de cómputo y lo que van a venir es darme una probabilidad. La probabilidad de que el número mayor sea es este número, con una probabilidad de X. Ya les digo o les repito, que estos cálculos son totalmente probabilísticos. Entonces, si ustedes van a correr su programa de cómputo cuántico, les va a dar otro resultado. ¿Okay? Y otro resultado, y esto es desesperante. Bueno, esto parece un juego que no tiene sentido. Claro que tiene sentido, ¿sí? Nuestro amigo Laplace, ¿se acuerdan ustedes de la transformada de Laplace? Es el mismo Laplace, hace mucho tiempo, ¿sí? Propuso un teorema, el teorema de los números grandes. Este teorema dice simplemente que si ustedes repiten un número suficiente, cálculos de tipo probabilístico, el valor que obtienen se va a tratar de mantener alrededor de un valor promedio. Es un poquito equivalente cuando lanzan monedas. Si lanzan una o dos veces, a veces a lo mejor tienen dos caras y 0 cruces, etc. Pero si lo lanzan, digamos, 1000 veces, van a obtener 50 y 50 casi siempre. ¿Okay? Lo mismo pasa aquí, por eso es que necesitamos en cómputo cuántico pues correr nuestros cálculos un número muy grande de veces que les gusta hacer el muestreo 10,000 veces, 100,000 veces, pero esto es más o menos rápido, es bastante rápido este tipo de cálculo. Bueno, esta es la forma como representamos un qubit con algo que se llama una esfera de Bloch. La esfera de Bloch simplemente es un instrumento para decir que bueno, el qubit puede tomar cualquier valor intermedio, ¿sí? Y aquí se pueden representar los estados 0 y 1. Ay, perdón, ya me pasa aquí. Si se dan cuenta, en esta ecuación pequeña tenemos coeficientes alfa y beta. Alfa y beta al cuadrado son probabilidades. La probabilidad de que este número, por ejemplo, el 0, surja como resultado es alfa cuadrada y la otra, que surja el otro número es beta al cuadrada. Como son probabilidades, tiene que sumar 1.
¿ok? Entonces, ahí está parte del truco, ¿sí? El sistema es un sistema de 2 qubits, aquí se puede poner interesante, ¿sí? ¿Cuántos números puedo representar con 2 qubits? Pues todas las combinaciones posibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son, si ustedes combinan los extremos, es eso lo que obtienen rápidamente, ¿sí? Y si en 3 qubits, vamos a hacer el cálculo rápido, con 3 qubits, pues obtienen 8 estados, ¿ven? Entonces, a medida que introducimos más qubits, podemos representar más números, ¿sí? Eventualmente, cuando tenemos n qubits, ¿cuál es el número de cifras o de números que podemos representar? 2 a la n. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ese es un número grande, sí, es un número, vamos a ver, es un número bastante grande. Esta es una gráfica que muestra cómo ha ido cambiando el número de qubits desde sus modestos inicios, de 5 qubits aquí, hasta el momento actualmente donde tenemos aproximadamente computadoras con 1000 qubits. Miren, el problema con los qubits es que no necesitamos solamente que tenga un sistema muchos qubits, sino que estén libres de ruido. No nos sirve de mucho que tengamos 1.000.000 de qubits si están llenos de ruido. Lo que tienen que hacer primero es reducir el ruido a un nivel razonable para confiar en estos resultados. Mientras eso no ocurra, pues no podemos usarlos con mucha confianza. ¿Okay? Esta tabla pequeña muestra lo siguiente. Fíjense esta tabla. ¿Sí? Aquí a la izquierda está el número de qubits y del lado derecho el número de estados que podemos representar. Obviamente, si uno empieza modestamente con un qubit, como ya vimos, 2 estados, 2 qubits 4, 3, 8, 4, 16, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando andamos por acá? Con 10 qubits podemos representar 1024, con 50 qubits 10 a la 15, con 100 qubits, que esa es la computadora que IBM permite utilizar públicamente en este momento, 10 a la 30 números o estados. Y con 1000 qubits, que son supuestamente los que tiene también disponible, 10 a la 300. ¿Sí? Cuando uno trabaja con este tipo de cifras, es fácil perderse y decir, bueno, ¿y esto es mucho, es poco? ¿Sí? Todo depende contra qué lo comparemos, ¿sí? Este es el anuncio que hizo IBM de su computadora cuántica en diciembre pasado, de que ya estaba disponible. Y bueno, IBM siempre es sobreoptimista, ¿okay? No es tan simple así la cosa, ¿okay? Pero bueno, les quiero comentar esto. Por ejemplo, para tener una idea, para comparar estos números, el número de átomos aproximados en nuestro planeta es alrededor de 10 a la 50. Esa es una aproximación, para que se den cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? En este caso, ¿sí? Almacenar esta cantidad de información en una computadora clásica, o sea, computadoras como las que tenemos ahora, va a requerir 10 a la 285 petabytes. ¿Y esto qué es? ¿Mucho, es poquito o qué hacemos? Bueno, para compararla, busqué esta información de cuál es la cantidad de información que se puede almacenar en la subcomputadora más rápida que tenemos en este momento, que se llama Aurora, que está en el laboratorio Sargón en Estados Unidos, en Chicago, ¿sí? Y tiene esta cantidad, casi de 30 petabytes. ¿Se dan cuenta? Comparen 10 a la 2 contra esto. ¿Okay? Es un mar de diferencia. Y además, todos estos números se pueden representar de forma simultánea, no lo olviden. ¿Sí? O sea, cómputo cuántico es un tipo de paralelismo, ¿okay? O sea, de cómputo en paralelo. Y este es realmente donde muestra el músculo o el poder. ¿Ya se dieron cuenta? Porque es imposible resolver problemas que son muy demandantes computacionalmente utilizando cómputo clásico, simplemente porque ni siquiera podemos tener los números en la memoria. Olvídense de hacer los cálculos. No los tenemos ni siquiera la capacidad de representarlos, ¿sí? Pero con una modesta computadora cuántica que tiene 1000 qubits, sí. Imagínense cuando este número sea 1.000.000 de qubits, que es algo que IBM espera hacer en los próximos 5 o 7 años más o menos. Ellos tienen la promesa de que en 5 años tenemos una computadora cuántica con 1.000.000 de qubits. ¿Okay? La cantidad de información es astronómica simplemente, o sea, eso nos pone más allá por primera vez en la historia, en nuestra historia como humanidad, en la posibilidad realmente, ¿sí? de poder trabajar de manera exacta con la conducta básica o fundamental de la materia. ¿Okay? Simplemente por situaciones como estas, ¿sí? Bueno, aquí un pequeño resumen, esto me lo voy a saltar, no es tan interesante. Y algo que les quiero más o menos comentar, en nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos con diseño de materiales, ¿cuánta información necesitamos para diseñar una molécula? Necesitamos cuántos qubits, 10, 20, 1, 2, ¿cuántos? ¿Okay? Yo me di a la tarea de hacer algunos cálculos pequeños. Digo, bueno, si en la ecuación de Schrödinger hay un término que habla de interacción entre moléculas, ¿cuántas interacciones tengo que tomar en cuenta
para poder diseñar mi molécula de forma efectiva. Este es un modesto átomo de hidrógeno. Lo que debemos contabilizar es las interacciones entre electrones, interacciones entre núcleos e interacciones entre electrones y núcleos. Aunque aquí esta interacción es débil porque un núcleo pesa 2000 veces más que un electrón, por ejemplo. ¿Sí? Eso es algo que, bueno, si podemos considerarlas, está bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, fíjense muy bien, son 6 modestas interacciones. Esto es muy fácil de hacer. Pero vámonos un poquito más complejos. ¿Qué pasa con una molécula más compleja? Les voy a mostrar cálculos para algo que creo que todos consumimos por las mañanas, ¿sí? Una taza de café, ¿ok? ¿Cuántas interacciones tengo que tomar en cuenta para modelar la ecuación, bueno, para la molécula de cafeína? Esta es la estructura de la molécula, esta es la fórmula química, 8 carbones, 10 hidrógenos, 4 nitrógenos y 2 oxígenos. Muy sencillito. Esta es una tabla rápida que muestra cuántos átomos y electrones tenemos, ¿sí? Y estos son algunos de los cálculos más o menos que tenemos que hacer para contabilizar las interacciones. Aquí voy rápido. Tenemos aproximadamente 5000 interacciones entre electrones, alrededor de 200, casi 300 núcleo-núcleo. Electrones entre núcleo, necesitamos casi 2500. Total que al final del día necesitamos algo así como 7000, casi 8000 términos en interacciones en la ecuación de Schrödinger, que en realidad no es una cantidad grande. Esto lo podemos hacer incluso en una supercomputadora de las actuales, no es mucho problema. ¿Qué pasa si nos vamos con moléculas más complejas? ¿Sí? Algo como esto, como la insulina, por ejemplo. ¿Okay? Esto ya se ve un poco más complicado. Vean el número de átomos, carbono, hidrógeno. Esto ya luce un poquito más complicado. Esta es una figura de la molécula de insulina. Está formada por 2 péptidos, o sea, 2 ramificaciones con aminoácidos, como se dan cuenta. Y aquí rápidamente tiene este número de electrones, 3078 núcleos, interacciones electrón-electrón, casi 5 millones, ¿ok? Núcleo-electrón, 2,5 más o menos, núcleo-núcleo, 310,000, ¿sí? Y el número total de interacciones son casi 8 millones, 7 millones y medio. ¿Okay? Nada mal para una molécula de esta importancia. Y yo me di a la tarea, digo, bueno, ¿y cuál es la molécula natural más compleja que conocemos? No sintetizada, sino que existe en la naturaleza, y es una proteína que todos tenemos en los músculos. Yo no sabía, pero me enteré con esto. Ese es el siguiente. Okay, es en esta estructura y tiene un nombre chistoso, se llama titin, parece el nombre de un cómic, parece esta proteína y tiene una secuencia de aminoácidos de 34.350 aminoácidos. Okay. Entonces yo hice el cálculo de cuántas interacciones, suponiendo que hay una composición promedio de cada uno de los aminoácidos, más o menos esto, en promedio, y estos son mis resultados. Aproximadamente tenemos más de 2 millones de electrones, núcleos de medio millón, total de interacciones, aquí está, 10 a la 12. ¿Okay? ¿Cuántos números podemos representar? 10 a la 30 con 100 qubits. Podemos incluso representar la molécula más compleja que existe de forma natural en este momento. ¿Okay? Ojo, no estoy tratando de trivializar las cosas, estoy diciendo que en principio es posible. ¿Qué tan fácil? Bueno, es otra cosa que necesitamos discutir, ¿sí? Pero en principio tenemos la posibilidad, es como un viaje. Ustedes tienen un carro para hacer un viaje, bueno, pues ahí está el carro, existe la posibilidad que lo hagan o no, es otra cosa. ¿Ok? Bueno, esta es entonces lo que les quiero llamar su atención. Nuestra idea no es trabajar con proteínas naturales, sino artificiales. ¿Okay? Diseñar proteínas artificiales con este grado de complejidad, ese es nuestro objetivo. Todas las propiedades que se pueden imaginar de un material, tales como las que muestra aquí, diamantes, acero, artículos, todas esas propiedades dependen de algo, dependen fundamentalmente de esto, de la estructura atómica de este tipo de materia. Pues ya me pasé aquí, perdón, ya estaba, déjame ver, bueno. Vamos a pasar. Esta es una gráfica de un átomo de hidrógeno que me encontré por ahí, creo que era interesante que lo vieran, ¿sí? Es una imagen real, ya tiene como 10 años que se tomó esta foto de un átomo de hidrógeno. Ignoro si haya por ahí fotos de sistemas más complejos, pero me pareció interesante mostrarles esto. Y esta es nuestra cocina. A diferencia de otras disciplinas, nosotros tenemos algo que se llama, ¿sí?, la tabla periódica, que resume todos los materiales que podemos usar. Es como hacer una construcción. Aquí están todos los bloques constructores. No vamos a usar otros. Aquí están todos, ¿ok? Los que vamos a utilizar, ¿sí?, para construir nuestras proteínas, ¿ok?
Bueno, lo que voy a hablar ahora es de que el problema de diseño, entonces, de compuestos es un problema que tiene que ver también con algo que se conoce como la configuración. No solamente es especificar átomos y moléculas, sino cómo están orientados en el espacio. Han de haber escuchado que algunas proteínas, muchas de ellas, sí, obtienen sus propiedades cuando se habla en el espacio. Muchos de los problemas de salud que tenemos es cuando esas proteínas ya no se doblan de manera adecuada. Es el equivalente de utilizar su llave para abrir su casa y que esa llave pues, tenga un doblez, no va a poder abrir. Exactamente hace lo mismo. Estas proteínas se enganchan con otras y hacen una labor atendiendo a la estructura espacial. Si no tienen la forma correcta, adecuada, simplemente no pueden hacer su trabajo normal y es ahí donde nos metemos en problemas de salud, ¿ok? Y bueno, rápidamente lo que les quiero mostrar aquí es, ya me estoy pasando de tiempo, lo que queremos hacer esto, ¿sí? Con técnicas de optimización queremos encontrar cuál es la configuración óptima, ¿sí? De un sistema molecular, algo como esto. Aquí yo les puse el átomo de hidrógeno, empezamos por aquí arriba, queremos terminar finalmente aquí en el nivel mínimo de energía y lo que vamos a hacer es esto, simplemente rotar estas moléculas para que eso ocurra. Similarmente para moléculas. ¿Sí? Una vez, ojo, y una vez que tengo ese nivel mínimo de energía, ¿cómo calculo? Yo soy ingeniero, lo que quiero es que me digas cuál es la densidad del material, su capacidad calorífica o conductividad térmica. Una vez que tienen esa información, me parece, hasta donde yo entiendo, que es relativamente sencillo calcular todas estas propiedades. Por ejemplo, usted puede decir, quiero un material que tenga esta densidad. Entonces busca la configuración electrónica, se van hacia abajo y tratan de determinar la estructura, etcétera, ¿sí? De alguna forma que tenga sus propiedades, tales como esta densidad, viscosidad, constantes elásticas, etcétera, calor, conductividad térmica, constante dieléctrica, etcétera. Y algo que me interesaba mucho a mí, por ejemplo, las constantes tipo ley de Henry, que miden la capacidad de absorber un gas en un cierto líquido, por ejemplo, para captura de CO2. ¿Sí? Una vez, lo importante es tener el valor mínimo de energía, la energía base. Una vez que tienen ese valor, pueden hacer ya otras cosas pues, un poquito más interesantes. Aquí está nuestra propuesta, fundamentalmente es utilizar cómputo cuántico clásico. Déjenme decirles algo, el estado actual de estas computadoras cuánticas no es tal que podamos resolver todos los problemas de simulación y diseño en un sistema de cómputo cuántico. ¿Sí? Vamos a utilizar una computadora cuántica para la fase de simulación y la parte de optimización la vamos a resolver en una computadora clásica, al menos por el momento, hasta que haya más noticias y ya se puede usar cómputo cuántico para esto. Y esta es nuestra propuesta, ¿sí? De utilizar este esquema. Vamos a estar un poquito rápido que vamos a ir pasando. Y este es un esquema de flujo que usamos para trabajar con la parte de optimización bayesiana. Ojo, la parte de optimización bayesiana no utilizamos modelos, solamente mediciones. Las mediciones son los resultados de la simulación cuántica, por ejemplo. No voy a estar muchos detalles con esto. Les quiero dar un ejemplo para cerrar esta plática rápido de algo que hemos hecho, que no es cómputo cuántico, pero tiene que ver con la capacidad de absorber CO2 por los llamados líquidos iónicos. Lo que hicimos fue exactamente lo mismo lo que les mostré antes. En lugar de usar cómputo cuántico, utilizamos simulación dinámica molecular. Entonces, déjenme ir rápidamente con esto. No me voy a detener mucho en las propiedades, solamente les voy a comentar los resultados a los que llegamos. Esta es la metodología que usamos y usamos algo de validación de la metodología y esto es realmente lo que me interesa a mí, esta última tabla. ¿Okay? Aquí hay dos columnas que muestran diferentes tipos de líquidos iónicos combinados de forma diferente. Nuestro deseo era determinar la composición óptima de estos líquidos iónicos para maximizar la capacidad de absorción del CO2. Como pueden dar cuenta, ¿sí? Esto se puede lograr maximizando la constante de Henry. Curiosamente, si ven aquí lo que dice, es no uses una mezcla, usa solamente el segundo líquido iónico. ¿Sí? Pero el segundo resultado, más interesante, sí se refiere a una mezcla, y también el tercero. ¿Okay? Entonces, déjenme decirles que cada uno de estos puntos le tomó a la estudiante que hizo estos cálculos, como entre 2-3 semanas, cada uno de los puntos en un equipo de supercómputo. ¿Sí? Esos son demasiado tardados, no usamos cómputo cuántico, esperamos utilizarlo a continuación, pero es demasiado tiempo para tener estos resultados.
¿ok? En resumen, rápidamente voy a resumir esto, podemos ahora en este momento resolver problemas computacionales muy demandantes por primera vez, ¿sí? Es importante tener muchos qubits, pero también que no tengan ruido, y podemos utilizar esta metodología para el diseño de nuevos materiales que eventualmente nos pueden ayudar a curar enfermedades como cáncer, diabetes, ¿sí? ¿Ok? Y podemos también diseñar proteínas para entrar en la era de la medicina personalizada. Y ojo, personalmente a mí me interesa analizar más aplicaciones en el área de optimización y en el área de inteligencia artificial. Esta es una pequeña foto de un congreso Solvay. En 30 años, estas personas cambiaron fundamentalmente la forma de entender cómo funciona la naturaleza. 30 años bastaron para el desarrollo de la mecánica cuántica. ¿Ok? Algunos seguros sí los reconocen bien, otros probablemente no los conozcan tan bien, ¿ok? Por aquí anda Einstein, Madame Curie, Planck, Dirac, Heisenberg, están por ahí todos, Max Born también anda por ahí, y bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Déjenme mandarles un pequeño saludito de mis perritos, son perros cuánticos, digo, ¿ok? Espero que les haya parecido interesante y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario, por favor. Bueno, doctor, muchas gracias por su presentación, extremadamente interesante. Y pues abrimos rápidamente la sesión a preguntas. Por cuestión del tiempo, sí, voy a ser muy rápido. Yo creo 2, 3 preguntas máximo. Voy a empezar una de la gente que está conectada. Dice, si el mundo es probabilístico, entonces siempre haremos modelos que se aproximen a la realidad con un porcentaje de error. ¿Cómo podemos reducir ese porcentaje de error? Bueno, lo que te había comentado, ¿no? Haciendo suficientes números de corridas numéricas, tratando de que nuestros valores de cálculos probabilísticos se asemejen a un promedio. ¿Ok? No, como me refería a errores, me refería a errores de modelamiento, ¿sí? Errores o suposiciones que tú realizas para reducir el tamaño o la complejidad de un modelo. A ese tipo de errores me refería, ¿eh? Errores de modelamiento, no ese tipo, entre comillas, de errores. Yo no los llamaría errores, simplemente es la forma como trabaja la naturaleza. Si consideran que es erróneo, bueno, pues entonces hacen trabajo erróneo. Yo no lo llamaría, esa es la forma en las que trabaja la naturaleza. Por algunas razones misteriosas que no podemos explicar, eso ocurre. Y lo más misterioso todavía es que se pueda representar por matemáticas, o sea, lo cual me parece, o sea, lo de naturaleza te lo puedo comprar el boleto, pero que se puedan utilizar matemáticas, ya sabes que las matemáticas se inventan o se crean, ¿ok? Eso es algo que me parece verdaderamente insólito y un enorme logro de personajes como estos. Bueno, abrimos también el foro de preguntas para gente del público, si alguien quiere preguntar algo, por favor. Ahí el doctor, si me ayuda. Gracias, Antonio, por tu presentación. Creo que fue muy ilustrativa y sobre todo los que no estamos acostumbrados a estos temas, que son la verdad muy temas que, como dices, tienen mucho potencial. Yo te preguntaría 2 cosas. Primero, ¿cómo es el proceso que tienes para el acceso a estas computadoras? ¿Sí? Porque aquí comentas que IBM lo liberó. No sé si les cobran un costo o el proceso qué tan complicado es. Y luego, lo segundo es, aquí comentas que tú puedes diseñar un material y puedes especificar su estructura atómica y molecular, ¿no? ¿Cómo saber que eso que hiciste luego se puede ya fabricar o hacer posible y que sea estable, ¿no? Porque también es otro problema que crean el material y no puede durar mucho. Por supuesto, sí. Gracias, Carlos, por la pregunta. La primera pregunta, digamos, la respuesta es, existen compañías como IBM, propia Amazon, Google, Microsoft, que ofrecen servicios de cómputo, entre comillas, gratuitos, ¿ok? Si tú utilizas computadoras con un número pequeño de qubits, las puedes accesar en la nube gratuitamente, ¿ok? Mira, al comienzo IBM se dio a la tarea de desarrollar lenguajes de programación que corren sobre Python, que uno de ellos se llama Qiskit, así, que tú puedes descargar y correrlo en Python. Me parece que ya lo descontinuaron con poco tiempo. ¿Por qué? Porque decidieron ponerlo todo en la nube, ¿sí? Me parece que IBM le está apostando a eso, a venderte servicios de cómputo, más que venderte computadoras cuánticas, por ejemplo. Entonces, esa es una forma de accesarlas. Ellos
digamos, diseñaron un lenguaje como Qiskit que podía simular, fíjate, la naturaleza cuántica en una computadora digital, pero eso nada más era para acostumbrarte al entorno y que aprendieras cómo diseñar circuitos cuánticos para comunicarte con la computadora. Pero obviamente yo lo que quiero usar es una computadora cuántica, no un simulador de una computadora cuántica. Pues se puede hacer hoy en día. Ustedes pueden ir a la página de IBM, busquen IBM Qiskit y pueden darse de alta como usuarios totalmente libres, por lo menos para la computadora de 100 qubits. El detalle es que como hay tantos usuarios, hay una cola enorme para que puedas utilizar esas computadoras. La otra es pagando, ¿sí? Afortunadamente, en el TEC tenemos la posibilidad de tener cuentas con IBM, digamos, comerciales, ¿sí? Y eso nos da acceso privilegiado a este tipo de recursos. Si ustedes están aquí, como supongo la mayoría, el TEC tiene acceso, ahí me comentaron que era ilimitado, o sea, no tienes límite en el número de tiempo de cómputo para acceder a estos recursos, si en verdad estás interesado. Mi punto es de que podemos trabajar con la de 100, seguramente y probablemente a finales de este año con la de 1000 qubits, ya. Entonces, esa es una. La otra era la estabilidad. ¿Cómo la hacemos? Pues todo depende digamos, de la forma como diseñes, ¿sí? O establezcas el diseño de este tipo de materiales. Necesitas, por supuesto, mapear características como las que tú dices de estabilidad. La estabilidad la vas a lograr diseñando materiales con el nivel mínimo de energía, ¿okay? Si tu material es tal que la configuración corresponde a este nivel de ground energy, eso la hace de forma automática estable, ¿sí? Habría que ver qué tan estable es exactamente. Y todas las otras propiedades que tú te interesen, por ejemplo, captura de radiación solar o facilidad de transmisión de conversión de energía radiante en energía eléctrica, se pueden plantear como objetivos de diseño también, ¿eh? Yo diría que es muy probable y muy factible. No se hace extensamente porque yo creo que es un trabajo más para ingenieros, el diseño, más que la gente que está en física no lo va a hacer. ¿Okay? Ahí me queda, yo he platicado con varios y ellos están interesados en el fenómeno, en la ciencia, ¿ok? Y por la ingeniería no les interesa, o sea, el diseño. O sea, de alguna forma se van a llegar ahí los átomos. No me interesa, a mí me interesa el fenómeno que ocurre, pero nosotros somos ingenieros, a mí se me interesa mucho el cómo diseñas ese material para que tenga ciertas propiedades específicas. Es nuestra oportunidad de oro, yo creo, para poder diseñar materiales sustentables. El reemplazo de todos esos materiales que tenemos día a día, plásticos, solventes, de reemplazarlos paulatinamente y tener pues un ambiente menos tóxico o menos agresivo. Ok, a ver, no sé si... Bueno, creo que por virtud del tiempo ya nos pasamos un poquito, pues ya no vamos a aceptar más preguntas, pero ahí está la información disponible. Perdón. La información disponible del profesor y pues se pueden comunicar directamente con él o con el grupo o con el propio instituto de cualquier inquietud que tengan al respecto, porque creo que podemos aprovechar muy bien el conocimiento del doctor. Y pues bueno, vamos a brindarle un aplauso. Quisiera gracias. Un segundo, nada más, un minuto antes de que como decía Peña Nieto, es que no aplauden. No, bueno, nada más para hacer un comentario. Créanmelo, estamos por iniciar en una época muy interesante en ingeniería y en ciencias. Yo los invito a todos ustedes, estudiantes de posgrado, bueno, que lo consideren. Yo nunca fui expuesto a mecánica cuántica como estudiante, pero son las cosas que me parecen fascinantes de esta profesión, la posibilidad de aprender cosas nuevas. ¿Okay? Realmente lo que me mantiene trabajando en este lugar. No trabajo en el mismo problema, siempre trato de buscar cuál es la frontera del conocimiento y hacer nuestro esfuerzo por hacer ciencia y tecnología desde un lugar como México. Es posible hoy en día, mucho más fácil, créanmelo ustedes, se los digo por experiencia, que hace 30 años que empecé mi carrera como en investigación. Es mucho más fácil, ¿sí? Fácil que decir que tienen acceso a redes, por ejemplo, información, etcétera. ¿Okay? Pero pues, sigue siendo igual de complicado de otra forma. Gracias por su amabilidad y estoy a sus órdenes para preguntas futuras. Gracias.